Queridos hermanos, qué alegría estar aquí con ustedes para que vivamos juntos este retiro espiritual, sanados y restaurados por el amor. Así he querido llamar este espacio que tenemos durante estos 3 días, sanados y restaurados por el amor. Es la experiencia de dejarnos amar por Dios, descubrir toda su gracia, toda su misericordia. Yo les invito para que abramos el corazón, abramos el oído y dejemos que la gracia de Dios entre en cada uno de nosotros. Por eso vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a iniciar este retiro espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la gracia, la asistencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, que Él venga a movernos interiormente. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven amor del Padre y del Hijo. Yo te invito, mi hermano, para que invoquemos juntos al Espíritu Santo. Deja lo que estás haciendo y adéntrate en esta experiencia espiritual que el Señor te está llamando. El Señor te está hablando por tu nombre porque Él quiere llevarte al desierto y hablarte al corazón. Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de consuelo, ven fuente de la gracia, del amor y de la paz. Ven Espíritu Santo a derramarte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sopla Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Ven a derramar todo tu amor, toda tu fuerza. Ven, amor del Padre y del Hijo, derrámate en nuestras vidas. Sopla Espíritu Santo de Dios. Toma la inteligencia, la voluntad. Toma todas las facultades del alma y envuélvelas en tu presencia. Espíritu Santo, ven a iluminar la mente, ven a disipar todas las tinieblas que hayan en el corazón. Ven Espíritu Santo de Dios, toma nuestras vidas, transfórmalas. Hoy nos abrimos a tu acción, a tu poder. Haz con nosotros lo que tú quieras, Espíritu Santo de Dios. Sopla con tu aliento de vida, sopla con tu gracia, Espíritu Santo. Ven, vivifícanos en esta experiencia espiritual. Hoy nos ponemos en tus benditas manos, Jesús de Nazaret, para que hagas tu obra en nuestros corazones. Abre desde ahora el entendimiento, el oído. Ven Espíritu Santo, ven con tus dones, ven con tus carismas, ven a derramarte sobre cada uno de nosotros. Sopla aliento de vida, sopla Espíritu de Dios. Solo tú nos puedes llevar al encuentro personal con Cristo. Solamente tú nos puedes hacer testigos del amor de Dios. Ven a restaurar corazones. Ven Espíritu Santo de Dios. Derrama la unción. Derrama la presencia en cada uno de nosotros. Sopla con tu aliento de vida, Espíritu Santo. Derrámate. Sopla sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Ven Espíritu Santo de Dios a darnos experiencia de retiro espiritual. Toma el control, Espíritu Santo, de todo lo que somos, de todo lo que pensamos, de todo lo que deseamos. Ven sobre nuestros propósitos, ven sobre nuestros anhelos. Entra, Espíritu Santo de Dios, en la inteligencia, en la voluntad. Ven sobre los sentidos internos.
ven sobre la memoria, ven sobre el sentido común, ven sobre la imaginación, ven sobre nuestra capacidad de razonar. Ven, Espíritu Santo de Dios, toma los sentidos internos, la vista, el oído, el olfato, el tacto. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a orar en nosotros. Ven y derrama tu fuerza, tu presencia en nuestros corazones. Padre Santo, Padre amado, manda tu fuego sobre cada uno de nosotros. Haz que queme, que arda el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven y llénanos, ven y purifícanos, ven y restáuranos. Necesitamos más de ti, más de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Solo tú nos puedes hacer de nuevo, solo tú nos puedes dar experiencia de Dios. Sopla tu aliento de vida, Espíritu Santo de Dios. Derrama tu poder, tu presencia, derrama tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la cruz, derrama, Padre del cielo, el don del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven a soplar tu aliento de vida, Espíritu Santo de Dios. Ven a quedarte con nosotros. Ven, Espíritu Santo, y actúa en nuestras vidas, actúa en nuestros corazones. Encomendamos este espacio al amparo maternal de la Santísima y siempre Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, al retiro espiritual, sanados y restaurados por el amor. Yo les invito para que ante todo abramos nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que obre durante estos 3 días en cada uno de nosotros. Van a ser 3 meditaciones con oración, con momentos de pedir la gracia de Dios, para que podamos llegar más preparados a la Semana Mayor, para que podamos celebrar de una manera más consciente el Triduo Pascual, que es lo más importante de nuestra fe como católicos, como cristianos. Pasión, muerte y resurrección. Los 3 misterios de nuestra fe que llamamos el Sagrado Triduo Pascual, que celebramos jueves, viernes y sábado santo. Y todas estas meditaciones nos van a adentrar en esta experiencia espiritual. Nos prepara para adentrarnos en el misterio de la Semana Santa, de la Semana Mayor. También nos va a recordar que la Semana Santa, con todo su dramatismo, es realmente una historia de amor. No al estilo de una novela, sino de una realidad donde yo, donde tú, también somos protagonistas, donde nosotros hacemos parte de esta historia, ya que es historia salvífica para todo el que cree. Una de las herramientas que vamos a tener durante estos 3 días de retiro espiritual es la palabra de Dios. Por eso les invito para que con la palabra de Dios a la mano podamos vivir este retiro espiritual, porque es una experiencia grande del poder y de la gracia del Señor. El texto bíblico que va a basar, en el que basamos la meditación del día de hoy, es tomado de San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 al 21. Vamos a leer Juan 3, 14 al 21. Dice la palabra de Dios: es Jesús mismo el que está hablando. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre
tiene que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la causa de su condenación. Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, pero para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. El que obra la verdad viene a la luz. Hoy venimos a la luz. Queremos obrar según el querer de Dios. Me centro ante todo en el versículo 16, capítulo 3 de San Juan, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera particular, he querido llamar esta primera meditación Tanto amó Dios al mundo. Me he basado en algunas reflexiones que hizo el cardenal Raniero Cantalamessa en la Casa Pontificia en su tiempo cuando fue predicador personal del Papa y de toda la Casa Pontificia. A partir de allí he tomado la reflexión para que nos adentremos en este misterio del amor de Dios. Recuerden, el tema de hoy se llama Tanto amó Dios al mundo. Pueden ir tomando apuntes, pero lo más importante es que abramos el corazón para que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Las narraciones de la pasión, mis queridos hermanos, especialmente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, resumen todo el acontecimiento de la pasión en dos cosas: murió y resucitó. Murió y resucitó. Pero esa etapa de los puros hechos quedó pronto superada. Era simplemente narrar los hechos. Eso quedó superado porque los creyentes se hicieron muy pronto la pregunta sobre el porqué de aquellos hechos. ¿Por qué murió y por qué resucitó? Es decir, el porqué de la pasión. ¿Por qué padeció Cristo? Y la respuesta fue: por nuestros pecados. Así es como nace la fe pascual, expresada en la célebre frase del apóstol San Pablo: Cristo murió por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Para qué resucitó? Para nuestra justificación. Podemos leer 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 4 y Romanos 4:25. Cristo murió por nuestros pecados. Teníamos ya los hechos: murió, resucitó, y el significado para nosotros de esos hechos. Por nuestros pecados, por nuestra justificación. La respuesta todavía parecía incompleta, sin embargo, aún no se había tocado el verdadero fondo del problema. La pregunta volvía a surgir de otra manera: ¿por qué murió por nuestros pecados? Esta pregunta es muy importante, mis queridos hermanos, porque podemos vivir la Semana Santa y simplemente hacer como un recordatorio de unos hechos aislados, pero sin saber el por qué. ¿Por qué es que Cristo ha muerto por nosotros? ¿Por qué se colgó en la cruz? ¿Por qué padeció? ¿Por qué sufrió?
¿por qué murió por nuestros pecados? Y la respuesta que iluminó de golpe la fe de la iglesia como con resplandor de sol fue porque nos amaba. Esta es la respuesta clave. ¿Por qué todo lo que vamos a vivir durante esta Semana Santa? ¿Por qué las procesiones? ¿Por qué las meditaciones? ¿Por qué el sermón de las 7 palabras? ¿Por qué el Vía Crucis? ¿Por qué la última cena? ¿Por qué Cristo murió por nosotros en la cruz? ¿Por qué resucitó? Porque nos amaba. Escuche bien eso y guárdelo en su corazón, porque esta es la clave de toda la meditación que vamos a hacer durante la Semana Santa. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. Nos amó, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Dice también Gálatas 2:20, me amó hasta entregarse por mí. Cristo amó a su iglesia y por eso se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. ¿Por qué Cristo hizo lo que hizo? Por amor, porque nos amaba. Dice el evangelista San Juan, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Juan 15:13 y siguientes. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Esta respuesta al porqué de la pasión de Cristo es verdaderamente definitiva y no admite más preguntas. Nos amó porque nos amó y basta. No hay que preguntarnos nada más. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Y es que el amor de Dios no tiene un porqué. El amor de Dios es gratuito. ¿Por qué te ama Dios? Porque Él es amor. Porque simplemente Él se quiere dar, se quiere entregar. Él es el único amor real en el mundo. Es el único amor gratuito que no pide nada a cambio, sino que se da todo, se entrega por completo. Dice Primera de Juan capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó primero. Jesús, pues, sufrió y murió libremente por amor, no por casualidad, no por obligación, no porque estuviera forzado a realizarlo, sino porque nos amaba a cada uno de nosotros. El que se ponga a buscar otras razones fuera del amor vacía de contenido todo el Evangelio. Deja el Evangelio sin ningún sentido, sin ningún contenido, porque el Evangelio es únicamente esto, el alegre mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos dicen los evangelios? Que Dios nos ha amado y que por eso vino al mundo y por eso se entregó por nosotros. Ese es el verdadero contenido de los evangelios. Y no solo el evangelio, sino que toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura nos habla precisamente de esto. La noticia del amor misterioso, incomprensible de Dios hacia el hombre. Toda la Biblia nos habla de cuánto nos ha amado Dios. Si toda la Biblia se pusiera en una sola palabra, o es más, si pusiéramos a la Biblia a decir una sola palabra, a hablarnos, simplemente nos diría, Dios os ama. Todo el mensaje de la Escritura se resume en Dios nos ama y nos ama de una manera admirable, como nadie jamás nos puede amar, como nosotros jamás podemos llegar a ser amados. Dios nos ama de un modo singular, de un modo incomprensible, de un modo admirable, sobrepasa toda nuestra capacidad de razonar. Dios nos ama
de una manera única, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Por qué vamos a vivir la Semana Santa? Para recordar que Dios nos ha amado. El amor de Dios hacia el hombre hunde sus raíces en la eternidad. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Él nos eligió desde antes de crear el mundo. Es decir, que el amor de Dios está desde siempre dado a nosotros, pero se ha manifestado en el tiempo, en una serie de gestos concretos que constituyen lo que se conoce como la historia de salvación. Dios había hablado ya de este amor por nosotros desde el momento mismo de la creación. ¿Por qué nos crea Dios? Porque nos ama. ¿Qué es la creación sino un acto de amor, el acto primordial del amor de Dios al hombre? Dios ya nos había dicho a través de la creación que nos amaba. Pero después habló por medio de los profetas, pues los profetas de la Biblia no son en realidad otra cosa que los mensajeros del amor de Dios, los esposos del amado. Son los que comunican el amor de Dios al pueblo en el Antiguo Testamento. Incluso cuando están reprendiendo, cuando están amenazando, lo único que están haciendo es defendiendo el amor de Dios hacia nosotros, librándonos de la idolatría, de los falsos placeres que nos engañan y nos roban el amor de Dios. En los profetas, Dios compara su amor al de una madre. Isaías 49:15. ¿Acaso puede una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Aunque ella te olvidara, yo nunca te olvidaré. O también compara el amor de Dios al amor de un padre. Oseas 11:4. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Entre más lo amaba, más se apartaba de mí. Era para ellos como un padre. Tomé a Efraín en mis brazos, lo recosté en mi pecho, pero ellos no hicieron caso. También compara el amor de Dios al de un esposo. Isaías 62:5. Un esposo que ama profundamente a su esposa. Dios mismo resume su forma de proceder con Israel diciendo a través del profeta Jeremías 31:3, con amor eterno te amé. Miren que todos los profetas y todo el Antiguo Testamento, ¿de qué nos habla? Del gran amor de Dios por los hombres. Con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. Desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te tenía predestinado para ser profeta de las naciones. Con amor eterno, con amor gratuito, te he amado. Una frase nunca oída en ninguna filosofía ni en ninguna religión. Una frase dicha por la boca de Dios. Con amor eterno te he amado. Dios nos ama, mis queridos hermanos, sin preguntarnos cómo hemos procedido, qué es lo que hemos hecho. Dios nos ama tal y como somos. Nos ama de manera incondicional. Pero a Dios no le bastó con hablarnos de su amor por medio de los profetas. Ahora, en esta etapa de la salvación, en esta etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dios mismo en persona ha venido a hablarnos del amor de Dios. Hay una enorme diferencia respecto a lo de antes. Jesús no se limita a hablarnos del amor de Dios como hacían los profetas, ya que Él es el amor de Dios. Jesús es el amor encarnado. No nos habla de un amor lejano, nos habla de lo que Él es y de lo que Él está haciendo por nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único como rescate por todos nosotros, nos dice el Evangelio de San Juan. Porque Dios es amor y Jesús es Dios. Nos ha hablado
el mismo en persona. Nos está hablando en este momento a tu realidad, a tu situación. Dios que te está diciendo, yo te amo. He muerto en la cruz por amor a ti. Y no le busques más explicaciones. ¿Por qué murió? Porque te ama y punto. Basta. No hay más explicaciones. El amor de Dios es gratuito, es donado, es entregado. No es un amor que busca excusas para amarnos. No, Él nos ama porque sencilla y claramente Él es amor. Con Jesús, Dios ya no nos habla desde lejos, ya no se sirve de intermediarios, nos habla desde cerca y nos habla en persona. Nos está hablando en persona a través de su Hijo. Nos habla desde dentro de nuestra condición humana. El amor de Dios se hizo carne y vino a vivir en medio de nosotros. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, que el amor de Dios se ha hecho carne, se ha hecho uno con nosotros. Jesús nos ha amado con un corazón divino y humano a la vez. Nos amó enteramente como hombre, perfectamente su amor es humano, pero sin olvidar que su amor también es divino. Dios nos ama con una medida divina, por eso el amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios no se agota, porque el amor de Dios es eterno, ya que Dios es amor y Dios es eterno. Es un amor lleno de fuerza y de delicadeza. Es un amor tiernísimo e incesante, un amor que no se acaba. Como ama a sus discípulos, como ama a los niños, como ama a los pobres, como ama a los huérfanos, Dios nos ama a todos por igual. Nos ama aún siendo pecadores. Nos ama y nos rescata por amor, sencillamente porque nos ama. Amando hace crecer, devuelve la dignidad y la esperanza. Amando es como nos muestra que nosotros podemos ser distintos. Todos los que se acercan a Jesús con sencillo corazón salen transformados por su amor. El amor de Dios lo transforma todo, mis queridos hermanos. Su amor, además de haberse encarnado en el vientre de María Santísima, es un amor que se hace amistad. Por eso dice Juan 15:15, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y no se queda ahí. Él llega a una identificación con el hombre para la que ya no bastan las analogías humanas. Ya no es ni como el amor de padre, ni como el amor de madre, ni como el amor de esposo. Ya no es necesario las analogías, porque ya lo vemos claramente en Él, en su rostro, en sus gestos, en sus palabras, en sus actos, en su sacrificio en la cruz. Ya no necesita valerse de ejemplos, de analogías, de comparaciones. Viendo a Jesús, nos damos cuenta de que Él nos ama y nos ama con un amor eterno. Por eso dice Juan 15:14, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. El que permanece en mí, yo permanezco en él. Es un amor que ya nos habla desde dentro. Es un amor que nos alcanza a cada uno de nosotros. Y finalmente la prueba suprema de ese amor la encontramos en Juan 13:1. La prueba suprema de ese amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Allí queda patentado cuál es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Es decir, hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos límites del amor. Los amó hasta el extremo. Dos cosas, mis queridos hermanos, hay que revelan al verdadero amador, al que ama verdaderamente. Dos cosas. La primera consiste en hacer el bien al amado.
Si tú amas a alguien, le haces el bien todo el tiempo. Nunca le harás un mal al que verdaderamente amas. Esa es la primera característica del amor. Y la segunda, que es superior en gran medida a la primera, es que consiste ante todo en sufrir por aquel a quien ama. El amor se prueba en el sufrimiento. El amor verdadero se prueba en el dolor. Si tú dices amar a alguien, pero nunca has sufrido por esa persona, tu amor todavía no ha sido probado en el horno del sufrimiento, en el horno del dolor. El verdadero amor se somete a la prueba del dolor. ¿Cómo sabes si realmente amas a tus hijos? Cuando has tenido que derramar lágrimas por ellos. ¿Cuándo sabes que amas realmente a tu esposo? Cuando has tenido que sufrir por ese amor y has batallado. Esa es la prueba del auténtico y del verdadero amor. Para esto, para darnos una prueba de su gran amor, Dios inventa su propio anonadamiento, se hace pequeño, se hace hombre, lo hace realidad y se las arregla para hacerse capaz de sufrir cosas terribles. Dios nos ha demostrado el amor llevado hasta el extremo. Jesús nos repite a nosotros lo que dijo un día a una santa que estaba meditando la pasión. No te he amado de broma, mi amor es verdadero, mi amor es real. He hecho por ti hasta lo imposible, he llevado mi amor por ti hasta las últimas consecuencias. Dios nos dice, con amor eterno te he amado, con amor infinito, con un amor sin igual te he amado, mi querido hermano. Es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Para saber cómo nos ama Dios, tenemos ya un medio sencillo y seguro, ver cuánto ha sufrido, no solo en el cuerpo, sino sobre todo en el alma, porque la verdadera pasión de Jesús es la que no se ve, la que le hizo exclamar en Getsemaní, me muero de tristeza. Marcos 14:34. Jesús murió en su corazón antes que en su cuerpo. La verdadera pasión es la que no se ve. Nosotros vemos externamente, pero lo que está en el corazón de Jesús, esa es la verdadera pasión. Cuando uno ve los ojos de una madre y cómo brillan de amor por sus hijos, uno sabe que esa madre ha sufrido por esos hijos. No tanto por lo externo, sino por lo interno, por lo que ha padecido en su propia alma. ¿Quién podrá comprender el abandono, la tristeza, la angustia del alma de Cristo al sentirse convertido en pecado? Él, el inocentísimo Hijo del Padre. ¿Quién podrá entender el amor de Dios cuando Cristo cargó con nuestros delitos, cargó con nuestros pecados, cuando el inocente pagaba por el culpable? ¿Quién puede entender ese abismo de amor? Esa entrega tan generosa, tan grande, tan amplia. ¿Quién puede comprender el amor de Dios? Con razón la liturgia del Viernes Santo ha puesto en los labios de Cristo crucificado aquellas palabras de las lamentaciones. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad, fijaos, ¿hay dolor como mi dolor? ¿Qué es lo que nos dice Cristo en la cruz? Mirad, contemplad, ¿hay dolor como mi dolor? ¿Hay sufrimiento como mi sufrimiento? Pensando precisamente en ese momento, se dijeron aquellas palabras: tanto amó Dios al mundo. Recordemos que los evangelios se escribieron primero los hechos y las narraciones de la pasión, la muerte y la resurrección, y luego se escribió todos los capítulos anteriores. Los evangelios no se escribieron como uno los lee. No, primero se escribió el evento pascual, pasión, muerte y resurrección. Y tomando de referencia, de eje de referencia, el misterio de la pasión, se escribieron todos los demás hechos
que narran los evangelios. Por eso, pensando en el dolor, en el sufrimiento, en el escarnio público de Cristo clavado en la cruz, es como el apóstol nos dice: y tanto amó Dios al mundo. Ahí está la frase con la cual hemos puesto de nombre a esta meditación: tanto amó Dios al mundo. Al comienzo de su evangelio, Juan exclama: y hemos contemplado su gloria. Juan 1:14. Y hemos contemplado su gloria. Y si le preguntáramos al evangelista: ¿dónde has contemplado su gloria?, él nos respondería: bajo el árbol de la cruz. El discípulo amado Juan, que estaba mirando al crucificado, y hemos contemplado su gloria. Qué palabras tan poderosas, mis queridos hermanos. Palabras que nos hacen vibrar, porque la gloria de Cristo se refleja en el momento del dolor y del sufrimiento. Por eso Cristo le dice a su madre en el capítulo 2 de San Juan: mujer, todavía no ha llegado mi hora. La hora de la glorificación, ¿cuándo se da? Cuando Cristo es levantado en la cruz, cuando es puesto como escarnio público, cuando es humillado, cuando es escupido, cuando es maltratado. Allí se muestra la gloria de Dios, porque la gloria de Dios consiste en habernos escondido su gloria, en habernos amado. ¿En qué consiste la gloria de Dios? En habernos escondido su gloria, que aunque siendo de categoría divina, no hizo alarde de su ser de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, haciéndose pasar por uno de tantos, y teniendo una muerte ignominiosa, muriendo como un pecador, como un bandido, por amor a cada uno de nosotros. Esta es la gloria más grande que Dios tiene fuera de sí mismo, fuera de la Trinidad. El hecho de su anonadamiento, de hacerse hombre, dice el apóstol, se hizo pecado por nosotros. Se hizo contar entre los malhechores. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Más grande que la gloria de habernos creado y que la de haber creado todo el universo es la que resplandece bajo el árbol de la cruz. El apóstol contempla a Cristo crucificado y se da cuenta que allí está el resumen de todo el evangelio. Colgado en la cruz, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El apóstol da testimonio, y su testimonio es veraz, porque él estuvo bajo la cruz. Qué importante es ponernos bajo la cruz, meditar los misterios de la pasión de Cristo, para entender qué es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora que está a la derecha del Padre en la gloria, conserva celosamente una cosa y la muestra. Nos dice el libro del Apocalipsis: las señales de su pasión, sus heridas. Cristo, después de resucitado, no oculta sus heridas. Sus heridas son su orgullo, son su corona, porque Él nos dice: mirad, yo estuve clavado en la cruz por amor a ti, para salvarte, para redimirte. He entregado todo de mí, he dado hasta la última gota de mi sangre, porque te amo, nos dice el Señor. Esto es precioso, mis queridos hermanos, porque Dios nos ha amado hasta el extremo, hasta la última gota, hasta las últimas consecuencias. Me llena de emoción pensar en el amor tan grande que Dios nos tiene, en cómo el Padre se desprendió de su Hijo único, de su tesoro más precioso, por amor a cada uno de nosotros. Por eso tiene razón Jesús cuando nos repite desde lo alto de la cruz, con las palabras de la liturgia: pueblo mío, ¿qué más podía hacer por ti que aún no lo haya hecho? Respóndeme.
¿qué más podría hacer por ti? Nos dice el Señor. Colgado en la cruz, en medio de dos malhechores, nos habla a cada uno de nosotros. Alguien podría decir, sí, es verdad que Cristo nos amó entonces, cuando vivió en la tierra, pero ahora que ya no está entre nosotros, ¿qué queda de amor? A no ser un pálido reflejo. Los discípulos de Maús, cuando iban tristes, cabizbajos, caminando, decían, ya hace 3 días que sucedió esto. Y nosotros podemos decir, ya pasaron más de 2000 años que sucedió esto. Pero se equivocaban, porque Jesús había resucitado y estaba caminando con ellos. Y también nosotros nos equivocamos cuando pensamos como ellos, pues su amor aún sigue en medio de nosotros. Lo dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios no ha quedado inerte, no ha quedado en el pasado, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y esta es la segunda verdad, que no es menos hermosa e importante que la primera. La primera es, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único como rescate por nosotros. Y la segunda verdad es que nos ha dado su Santo Espíritu. De hecho, el Evangelio nos dice que el agua brotó de su costado abierto. El agua que brotó del costado de Cristo junto con la sangre era el símbolo de ese Espíritu Santo. Y por eso dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo saber que permanecemos en Dios? Porque nos ha dado su Espíritu. Recordemos esta frase de Juan, que es la síntesis de todo. Significa que Jesús nos ha dejado como regalo a sí mismo todo entero, todo su amor, pues Él vive por el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Él vive por el Espíritu. Y el Espíritu es el que da testimonio en nuestro interior de que Cristo está vivo y resucitado, de que su amor es verdadero y auténtico. Hermanos, yo les invito para que vivamos estas ceremonias, estas liturgias con todo el amor, porque si hay algo especial de la liturgia de la iglesia, además de su belleza exterior, es que tiene la gracia de actualizar, escúchelo bien, actualizar los misterios de nuestra fe. Por eso no se entiende un cristiano que no participe de las celebraciones del Santo Triduo Pascual, con un corazón bien dispuesto, no como espectador. Recuerdo que cuando hay procesiones, hay mucha gente que no participa de las procesiones, sino que sale a sus balcones y desde sus balcones es espectador de la procesión. No así para nosotros, queridos hermanos. Debemos ser protagonistas, porque de hecho lo somos. Somos protagonistas de la Semana Mayor, en cuanto que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Hacemos parte de esta historia de salvación. Esta historia no es ajena a nosotros. Este drama de la pasión de Cristo, que para muchos es como una novela romántica, es una realidad. Cristo realmente murió por ti y por mí. Y de su costado abierto ha brotado sangre y agua, los símbolos del Espíritu Santo y el símbolo de la Eucaristía. Los dos grandes regalos que brotan como fruto de la cruz. Oh cruz bendita, oh árbol bendito, frondoso, del cual ha surgido
las maravillas más grandes de Dios, que ha dado como fruto lo más exquisito, el Espíritu Santo y la Eucaristía. El rayo más pálido, el agua, simboliza al Espíritu Santo, y el rayo más rojo simboliza la Eucaristía, los dos grandes regalos que brotan del costado traspasado de Cristo. Lo que hasta ahora hemos expuesto es la revelación objetiva del amor de Dios en la historia. ¿De qué hemos hablado? Del amor de Dios en las distintas etapas: creación, profetas y el amor entregado en la cruz, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. La síntesis de todo lo que nos dice la Sagrada Escritura lo encontramos en los Evangelios, que son el corazón de toda la Biblia, porque nos hablan de Jesús, la piedra que desecharon los arquitectos, que ahora se ha convertido en la piedra angular. Ahora pasemos a nosotros. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué tendremos que decir tras haber escuchado cómo nos ama Dios? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros, hermanos? Si ya sabemos que Dios nos ama y nos ha amado hasta el extremo, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Hay varias respuestas posibles. Una de ellas, amar también nosotros a Dios. Este es el primero y el mayor mandamiento: amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Pero esto viene después. Antes hay que hacer otra cosa. Otra posible respuesta es amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. Ante este anuncio de que Dios nos ama y nos ama hasta el extremo, tenemos que dar una respuesta. Una posible sería, pues debemos amar a Dios. Segunda, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos dice el evangelista Juan que si Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11. Pero también esto viene después. Antes hay que hacer otra cosa. ¿Qué hay que hacer antes? Creer en el amor de Dios. Y es lo más importante, y es lo que más nos cuesta. ¿Cuál es la respuesta que debemos dar ante tal despliegue de amor de Dios por nosotros? Creer en el amor de Dios. Por eso dice bellamente Juan el apóstol en su carta, Primera de Juan 4:16, nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros: creer en su amor. Por tanto, la respuesta es una respuesta de fe. Pero aquí se trata de una fe especial. No es la fe como simple asentimiento intelectual a una verdad. No es decir, sí, yo creo, yo sé. No es esa fe. Es una fe que es muy distinta. Es la fe que causa asombro. ¿Cuál es la fe que Dios quiere? La fe que causa admiración ante el misterio de su amor. ¿Quién es el que verdaderamente cree en Dios? El que se estremece ante sus palabras, el que vibra ante la maravilla de su amor. Por eso cualquiera puede vivir una Semana Santa y los templos son a reventar en estas épocas. Pero realmente estamos vibrando por los misterios que estamos celebrando. ¿Será que yo sí me estoy compenetrando? Yo sí estoy siendo protagonista. Yo sí me estoy poniendo como el discípulo amado, como María al pie de la cruz. ¿Será que yo sí estoy en primera persona viviendo este acontecimiento? ¿O soy un espectador? ¿O hago parte de la turba, de la muchedumbre? ¿Cuál es el lugar que yo quiero ocupar en esta celebración de la Semana Mayor? Debe ser la fe que se asombra. Hemos creído en el amor. Creer en el amor.
¿Cómo es posible que Dios, sumamente feliz en su serena eternidad, haya tenido el deseo no solo de crearnos, sino también de venir en persona a sufrir en medio de nosotros? Debemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo es posible una cosa así? Lo debemos decir con admiración. Me amó y se entregó por mí. Es bellísimo la expresión de una niña cuando le entregan un regalo y dice, es para mí, esto es para mí. Esa debe ser la admiración que produce el celebrar el misterio pascual. El misterio de la pasión, muerte y resurrección. Tanto amó Dios al mundo, tanto me ama. No es sí, Dios me ama, yo creo en Él, sí, murió por mí en la cruz. No, es la fe que se asombra. Es la fe que le cuesta entender. Esto es paradójico lo que les estoy diciendo, pero es la fe que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Una fe que se deja ilusionar, una fe que se deja cuestionar, una fe que se deja seducir, una fe que se impacta, que no se acostumbra. Muchos ya están acostumbrados a vivir el Triduo Pascual. Se han acostumbrado. Una Semana Santa más, un Triduo más, un Via Crucis más. No, mis hermanos. Si queremos vivir a profundidad el misterio de la Semana Mayor, debemos asombrarnos y admirarnos de lo que está sucediendo. Porque recuérdalo, la liturgia tiene de particular que es capaz de actualizar el misterio que se está celebrando. ¿Creemos nosotros de verdad que Dios nos ama? ¿Será que sí creemos? Seguro que no lo creemos de verdad. O por lo menos no lo creemos lo suficiente. Porque si lo creyésemos, pronto la vida, nosotros, las cosas, los acontecimientos, todo se transfiguraría ante nuestros ojos. Hoy mismo estaríamos con Él en el paraíso, pues el paraíso no es más que esto, gozar del amor de Dios. Decía una mística católica, una hermana de las Carmelitas Descalzas, he encontrado el cielo en la tierra, Sor Isabel de la Trinidad. He encontrado el cielo en la tierra, porque Dios es el cielo y Dios mora en mi alma. Si hoy comprendemos la maravilla del amor de Dios, hoy entramos en el paraíso, hoy entramos en el cielo. Por eso Jesús le dice al ladrón arrepentido, al afortunado Dimas, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque él entendió, contemplando al crucificado, entendió lo que estaba sucediendo. Y nosotros nos cuesta entender qué es lo que Dios hace por nosotros en el misterio de la cruz. A nosotros nos cuesta, no creemos de verdad que Dios nos ame. El mundo cada vez nos ha hecho más incrédulos ante el amor, porque hay demasiadas traiciones, demasiadas decepciones. El que ha sido traicionado o herido una vez tiene miedo de amar y de ser amado, porque sabe cuánto daño hace el verse engañado. El mundo de hoy nos ha llevado a convertir nuestro corazón duro. Hay personas que no son capaces de amar. Han sido traicionadas tantas veces que su corazón es duro como una piedra. Y así cada vez va creciendo más y más la fila de los que no consiguen creer en el amor de Dios. Más aún, en ningún amor. El mundo y la vida están entrando en una era glacial, en una era de enfriamiento espiritual, donde se produce la indiferencia, donde hemos normalizado la violencia, el maltrato, el homicidio,
donde hemos normalizado el aborto, la eutanasia, una era donde ya no somos humanos. ¿Por qué? Porque nos cuesta el amor. Nos hemos vuelto incrédulos a la hora de amar. En ese ámbito personal existe la tentación de nuestra indignidad que nos lleva a decir, sí, ese amor de Dios es bello, pero no es para mí. ¿Cómo es que Dios vaya a amar a una persona, a alguien como yo, que lo he traicionado tanto, que lo he olvidado, que lo he despreciado? Y me encuentro muy a menudo personas que no se experimentan amadas por Dios como consecuencia de sus pecados y de sus errores del pasado. ¿Será que Dios sí me ama? Es que yo he sido muy malo, muy mala. Yo he hecho esto, lo otro. Recuérdalo, mi hermano, el amor de Dios es incondicional. Esa sensación de indignidad no viene de Dios, no viene del Señor. Hay un santo temor de Dios que me lleva a tener temor de perderlo, de ofenderlo, de hacer lo que a Él no le gusta. Pero hay un temor infundido de Satanás que te dice, no te dejes amar, tú no mereces ser amado, tú eres indigno, tú eres pecador, ¿para qué te confiesas si vuelves a fallar? Ese temor no viene de Dios y lo debemos expulsar de nuestros corazones. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3 versículo 20. En caso de que nos traicione nuestra conciencia, Dios es mayor que nuestra conciencia. Miren, mis hermanos, cómo la palabra nos responde ante nuestras inquietudes e incertidumbres. ¿Has fallado? ¿Has pecado? Dios está por encima de tu pecado. Dios está por encima de tu miseria. El mundo necesita creer en el amor de Dios. Urge, por lo tanto, volver a proclamar el evangelio del amor de Dios reflejado en Cristo Jesús. Es necesario hacer este anuncio. Si no lo hacemos, seremos los hombres que meten la llama debajo del celemín, la luz debajo de la cama. Defraudaremos al mundo en su esperanza más secreta. El mundo tiene la esperanza de Cristo, tiene la esperanza del resucitado. No le robemos al mundo, a las personas, la oportunidad de conocer al que nos ha amado hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias. Pero no basta, mis queridos hermanos, con palabras y con lamentos. Hay que estar dispuestos como Jesús a sufrir y a perdonar a quien nos hace sufrir. Recordemos la palabra de Cristo en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús nos ha dejado en herencia a los cristianos estas palabras que Él pronunció en la cruz, para que las conserváramos vivas por los siglos y las usásemos como nuestra arma más verdadera. El arma más poderosa del cristiano es la del perdón, es la de la reconciliación, porque eso sí que devuelve la esperanza a un mundo fraccionado, a un mundo incrédulo. Cuando el Papa San Juan Pablo II sufrió el gran atentado aquel 13 de mayo y la bala dio en el corazón, pero justo a un lado de donde era mortal, porque la Virgencita lo protegió, alcanzaron entre la muchedumbre a agarrar al sicario y fue llevado a la cárcel. Y el Papa Juan Pablo II fue hasta la prisión y abrazó a quien intentó quitarle la vida y le dijo: yo te perdono, en el nombre de Dios te perdono. Aquel hombre rompió en llanto, en lágrimas, y se logró una conversión. ¿Por qué? Por el poder del perdón, la muestra del perdón, un arma poderosísima con la cual vencemos a Satanás. Pero no para perdonar a los enemigos de Jesús de aquel entonces, que ya no existen, sino para perdonar a los enemigos de Jesús hoy, a nuestros enemigos, a los enemigos de la iglesia.
El cristianismo es la religión del perdón de los enemigos. En el cristianismo se nos enseña a perdonar las ofensas. Nadie debería decir que conoce el amor de Dios derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo si ese amor no le ha servido al menos una vez para perdonar a un enemigo. No sería un amor auténtico, no sería un amor verdadero. Debemos dar gracias a Dios por todas las personas que se han abierto al perdón, a la reconciliación. Aquí en Colombia, muchas madres han abrazado a quienes asesinaron a sus hijos. Recuerdo en Villavicencio, en la visita del Papa Francisco, cuántas madres salieron a decir: estaba en mi casa, tranquila, con mis hijos, con mi esposo, entraron por la fuerza, tumbaron la puerta y vi cómo delante de mí asesinaban a mis hijos, asesinaban a mi esposo, pero hoy, por amor a Dios, yo te perdono. Y abrazaban a aquellos guerrilleros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo puede todo. Para muchos irracional, pero ¿cómo es eso posible? ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios entra en un corazón, es capaz de replicar lo que ha hecho Cristo con nosotros. Por eso no nos debemos extrañar de testimonios tan grandes como el de Maximiliano María Kolbe, que entregó su vida a cambio de un condenado allá en el campo nazi. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en su corazón. Tantos hombres, tantas mujeres nos han dado testimonio del poder del perdón. Recuerdo lo que sucedió en mi familia, cuando por consecuencia de un desamor, mi hermana Olga Natalí, de tan solo 18 años, decidió tomarse un veneno mortal. Ella murió arrepentida, pidió perdón a Dios minutos antes de morir. Sin embargo, el novio fue hasta la funeraria y cuando llegó a la funeraria, los sobrinos, familiares, le dijeron a mi mamá: ¿quieren que lo saquemos de aquí? ¿Qué hace ese tipo aquí? Ya que la había traicionado. Y entonces mi mamá les dijo: no, déjenlo que entren, no pasa nada. Entró, vio, se puso a llorar y luego nos fuimos para nuestra casa allá en el pueblo de La Tulia y estábamos celebrando el novenario. Todos los días, novena y Eucaristía. El sacerdote del pueblo se prestó para ir hasta la casa a celebrar la Eucaristía durante esos 9 días. Era el tercer día cuando llegó otra vez este muchacho. Y entonces llegó triste, cabizbajo, y mi hermano mayor, el padre Ronald, en ese momento seminarista, se acercó donde estaba él y viéndolo tan triste, tan desolado, lo abrazó y le dijo: en el nombre de toda la familia, en nombre de toda la familia, te perdonamos. Este hombre empezó a derramar y a derramar lágrimas, muchas lágrimas. Y luego a los días se acercó nuevamente para decir: miren, yo había ido ese día a su casa para que ustedes me hicieran un desprecio, para que ustedes me dijeran una palabra fea, para que ustedes me reprendieran, porque en mi casa yo ya tenía preparado el veneno. Pero después de que me dieron ese abrazo y me perdonaron, yo puse a un lado el veneno y me di cuenta del poder del perdón. Hermanos, esto para contarles que el perdón es maravilloso. No podemos dejar este cristianismo simplemente en las ideas. Hay que llevarlo a los actos concretos de la vida. Y quiero recoger aquí aquella invitación del profeta Isaías que dice: consolad, consolad a mi pueblo, hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, se ha cumplido su servicio. Esta es una palabra de consuelo que hoy Dios nos da a cada uno de nosotros.
Y ahora el mismo esposo se dirige a su esposa, la iglesia, con las palabras del Cantar de los Cantares y le dice: levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí, porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido, brotan las flores en la vega, llega el tiempo de la poda. Querido hermano, querida hermana, levántate en el nombre de Dios y reconcíliate con el Señor, reconcíliate con tus hermanos, porque este es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición. No nos resistamos más al amor poderosísimo de Dios. Yo les invito, mis queridos hermanos, para que oremos en este momento. Te invito para que cierres tus ojos, para que abras tus manos, porque este es un momento de gracia. El Señor quiere derramar bendiciones abundantes sobre cada uno de nosotros. Y ante todo te damos gracias, Señor, por el amor con el cual nos has amado. Te damos gracias, Señor, por la misericordia que has infundido en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias por el amor tan grande que has tenido con nosotros, por la paciencia que hoy tienes con nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos por el amor tan grande con el cual nos has amado. Señor, en esta hora en la cual mis hermanos están viviendo este retiro espiritual, yo te pido que hagas la obra de amor en los corazones. Empieza, Señor, a entrar en los corazones endurecidos por el pecado, aquellos que se niegan al perdón, aquellos que piensan que no son capaces de soltar sus cargas, sus vicios, sus pecados. Yo te pido, Señor, que entres como médico divino, tocando las heridas del corazón. Y te pido, Señor, que sanes por la fuerza de tu amor a todos aquellos que han dejado de creer en el amor, los que han sido traicionados, los que se sienten abandonados, los que fueron rechazados, aquellos, Señor, que sufrieron como consecuencia del egoísmo, de tantas situaciones en muchos momentos de su vida. Yo te pido, Señor, que hagas una obra de amor en los corazones que se sienten solos, en los que se sienten tristes, en los que se sienten vacíos. Señor, danos la gracia de hoy abrirnos a tu amor, a tu misericordia. Actúa en nosotros, Señor. Tú eres misericordioso, tú eres santo, tú eres compasivo, Señor. Derrámate con tu amor sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Tú eres misericordioso, tú eres santo, Señor. Señor, obra en nosotros, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Actúa en nosotros con la fuerza de tu amor. Derrama tu misericordia, Señor, que hoy te necesitamos. Ven a sanar corazones heridos, traspasados. Ven, Señor, con tus preciosas llagas y pósate sobre cada uno de nosotros. Señor, te pedimos tu misericordia, tu gracia, tu paz. Ven, Señor Jesús, que hoy ninguno se quede sin experimentar la fuerza de tu amor. Ven, Señor, sobre las soledades. Ven, Señor, sobre las tristezas. Ven, Señor, sobre las angustias. Ven a sanar, ven a consolar. Ven a liberarnos, Señor, de todo aquello que nos ata. Actúa en nosotros, Señor, con la fuerza de tu amor, con tu gracia, Señor, con tu misericordia. Yo te pido, Señor, que hagas esta obra de amor hoy en tantos corazones. Invoco a la Santísima y siempre Virgen María, quien estuvo a los pies de la cruz, quien contempló en primera persona cómo te maltrataban, Señor, cómo te laceraban, cómo caías en el camino al Calvario. Yo pido la intercesión de esta bella mujer, que en este día nos anima a continuar, que en este día nos anima a seguir adelante. Ayúdanos, Madre, a experimentar en nosotros el peso de nuestros pecados, pero a su vez la gracia de la misericordia de Dios. Madre María, acompáñanos en este retiro espiritual. Tú eres hermosa, tú eres bella, tú eres la Madre de la misericordia.
Tú eres la madre de la compasión, tú eres la madre del amor. Madre María, intercede por nosotros. Ayúdanos en este momento. Ayúdanos. Ayúdanos para que podamos abrirnos al amor de Dios, para que podamos comprender la riqueza, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios. Ayúdanos, Madre María, para poder vivir este misterio pascual con todo el amor, que nuestro corazón se inflame como el tuyo, un corazón traspasado por una lanza, un corazón traspasado por una espada, como lo profetizó Simeón. Madre María, acompáñanos, ayúdanos con tu auxilio, ayúdanos con tu protección. María, a ti te consagramos nuestro corazón y este itinerario que vamos a vivir. Ayúdanos, Madre, en este retiro espiritual. Nos encomendamos a tu corazón traspasado. Sé tú nuestra auxiliadora, sé tú nuestra mediadora, sé tú, Madre María, quien acudas ante tu Hijo amado, pidiendo por la conversión de cada uno de nosotros. Que se abra el entendimiento, que se abra la voluntad, todas las facultades humanas, para poder vivir de una manera grande el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por este retiro, por esta experiencia maravillosa de tu gracia, de tu amor, de tu compasión. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Bendecimos, adoramos y glorificamos al Señor. A Él la alabanza, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que la gracia y el amor de Dios esté en cada uno de sus corazones. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes y recuerden vivir con intensidad este retiro espiritual, visitar el Santísimo Sacramento, participar de la Eucaristía, meditar la palabra de Dios. Es muy importante para abrirle el corazón al Señor. Espero que haya sido de su agrado este primer día de retiro espiritual y que sea el Señor, con el impulso del Espíritu Santo, abriendo camino en el corazón, especialmente en aquellos corazones que pueden estar más endurecidos por el pecado. Que el Señor nos mueva al cambio de vida, a la conversión y, lo más importante, a creer en el amor de Dios que nos cambia totalmente la vida. Les recuerdo que les espero nuevamente el día de mañana. Pueden invitar a más personas, pueden compartir este contenido. Háganlo para que esta palabra llegue a muchos más corazones. Nuevamente entonces mañana a las 7 de la noche, hora de Colombia, segundo día del retiro espiritual. Feliz noche para todos.